Buenas tardes a todos, mi nombre es Tristán González y soy profesor de Educación Física en secundaria y nada, os voy a contar un poquito cómo organizo y secuencio los contenidos en mi etapa. Ahora os voy a compartir la pantalla con una pequeña presentación. Pues os cuento un poquito la manera en la que yo trabajo el tema de los contenidos. Mirad, para mí luego hay 4 factores importantísimos a la hora de elegir los contenidos y de secuenciarlos. El primero, lógicamente, es la ley en vigor. El segundo es que tenga una coherencia vertical, que luego explicaré lo que es. Luego son las características de mi centro y de mis alumnos y los factores ambientales. No están en orden de importancia. Para mí son todos igual de importantes y tienen que estar todos, digamos, entrelazados, ¿vale? Y ahora os voy a explicar un poquito cada uno. Vale, a la hora de elegir los contenidos, yo además como buen opositor, pues lo primero que tenemos que tener claro es la ley. Entonces, primero acudimos a la Ley General de Educación, a la que tengamos actualmente, que ahora mismo tenemos la LOMCE, que modifica la LOE sobre todo en 2 puntos clave. Y luego, sobre todo, a la hora de secuenciar y de buscar nuestros estándares de aprendizaje, nuestros criterios de evaluación y nuestros contenidos, tenemos que fijarnos en el decreto de nuestra comunidad, ya que ahí sí que hay bastantes diferencias, por ejemplo, de Asturias a Madrid. Por ejemplo, en secundaria, nosotros en Madrid tenemos el currículum un poquito más cerrado, nos dicen qué contenidos específicamente tenemos que dar en cada curso, y en Asturias lo que te plantean son situaciones motrices y tú puedes elegir, por ejemplo, unos contenidos que trabajar para trabajar esa situación motriz. Entonces, sí que es importante adecuarnos al decreto de nuestra comunidad. Yo este año y el pasado me he fijado en estos 2 decretos, ¿vale? En el 48, que es el de la ESO, y en el de bachillerato, que es el 52, que eran los cursos que yo estaba impartiendo. ¿A qué me refería con estas diferencias? Pues, por ejemplo, a nosotros nos dicen que hay que dar fútbol en segundo de la ESO y, sin embargo, en Asturias, en segundo de la ESO, te dice que tienes que hacer un deporte de cancha compartida, con oposición, y tú puedes elegir ese deporte. No necesariamente tiene que ser fútbol, tú puedes elegir el contenido que tú quieras. Entonces, es verdad que nos da más margen en otras comunidades a la elección de contenidos. Os cuento más cositas. Lo que os contaba antes de la coherencia vertical, que para mí es importante y siempre me gusta, cuando programo, me gusta trabajar con el curso anterior o con el curso posterior. Normalmente programo incluso los tres cursos, por ejemplo, primero, segundo y tercero de la ESO. Si estoy programando segundo de la ESO, también tengo la de primero y la de tercero en mente, ¿vale? Para que tenga pues un sentido vertical que yo llamo. Así relaciono los contenidos con las experiencias previas que tiene el alumno, que ha hecho el curso anterior, que me puede servir de ayuda para el punto de partida de este curso, y con lo que va a hacer en cursos superiores para ir también, digamos, aumentando la complejidad de dichos contenidos a lo largo de la etapa. Y luego también, para mí es muy importante las inquietudes del alumno, ¿vale? También suelo intentar tener en cuenta, dentro de lo posible, porque como os decía, el currículum a veces es un poco cerrado, pues intentar meter cosas que al alumno le motive o que les gusten. Por ejemplo, si tengo que trabajar habilidades y destrezas y a los alumnos ahora mismo sé que les encanta el parkour, pues intento trabajarlo a través del parkour, que sé que les tengo mucho más motivados que trabajarlo de una manera más tradicional. Esta, por ejemplo, sería una de las programaciones que tenía hechas, ¿vale? Esta fue para mi anterior oposición, para Asturias, y como os decía, si os fijáis, yo presentaba las unidades didácticas, intentaba relacionar los 3 cursos de la ESO, del primer ciclo de la ESO. Entonces, aquí podéis ver que si en primero daba baloncesto, en segundo daba vóley y en tercero daba balonmano, que son ambos deportes de equipo, para que no sea repetitivo, para que los chavales, porque yo me encontré que en los primeros años en secundaria, profe, eso ya lo hicimos el año anterior, y eso ya lo hicimos el año anterior, es que llevamos 3 años haciendo lo mismo. Y es verdad que al final también se cansan. Y a mí, que me gusta que los alumnos tengan mayor número de experiencias motrices diferentes, pues creo que esto le da una coherencia. Si tú programas, digamos, a largo plazo, pues tiene una coherencia en el alumnado. O aquí, por ejemplo, lo que os decía, igual en primero de eso daba habilidades gimnásticas para que tuvieran ya una motricidad buena, para el siguiente año, en segundo, meterles el parkour, y en el tercer año, pues ya meterles algunas acrobacias con los mortales o algunas cosas más complejas. Y todo así, pues si estoy trabajando coreografías, igual con primero empiezo con baile, en segundo hago body balance y en tercero body combat. Son diferentes cosas, y así van teniendo diferentes experiencias los alumnos.
Juegos tradicionales, pues por ejemplo en primero hacía danzas tradicionales, en segundo hacía juegos tradicionales de los abuelos y en el tercero pues metía juegos más de fuerza, que en tercero de la ESO pues ya tienen adquiridas digamos, otras destrezas, ¿vale? La tercera característica que os hablaba a la hora de plantear mis contenidos, que me parece súper importante, es el contexto, los recursos materiales de los que dispongo y las instalaciones. Un año he estado en este colegio que veis aquí a la izquierda, que es el Colegio Público Cervantes, en medio de Madrid. Como veis, esto era mi patio. No tengo porterías, apenas tenía material. El gimnasio era una antigua piscina de 1900 que no sé cuántos metros tendría, con columnas que nada, era mínimo. Entonces, claro, eso influye totalmente a la hora de plantear los contenidos para el curso. Y de ese año pasé a al CEIP Los Olivos en Las Rozas, donde tenía pistas polideportivas, tenía una pantalla, un pabellón enorme, cubierto que se dividía en dos, o sea, y los recursos materiales que quisiera. Entonces, por supuesto, no tenía nada que ver en mi programación y mis contenidos del primer colegio al segundo colegio. Lo que no quiere decir que yo no trabajara lo que se me pide y que no tuviera a mis chavales motivados. Entonces, es muy importante, como os digo, el contexto, o sea, las características de mis alumnos, el nivel socioeconómico de la zona, ¿vale? Por ejemplo, yo a lo mejor quiero plantear una unidad didáctica este año que tengo en mente de bicicleta y a lo mejor en Las Rozas pues la mayoría de los chavales tienen bicicleta y no tienen muchas dificultades de conseguir ese material, pero a lo mejor si estoy en un lugar desfavorecido, en un centro como tenía algún compañero, en un centro en Ceuta con poquísimos recursos, pues esa unidad no la puedo plantear o la tendría que plantear de una manera muy diferente. Entonces, es importante conocer el contexto donde voy a enseñar a la hora de programar. Luego también me parece muy interesante porque para mí la educación física tiene que ser algo que les valga para el resto de su vida y sobre todo para su vida de ocio, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber qué hacen mis alumnos fuera del centro, a qué pueden acceder, qué tienen a su alrededor que puedan hacer para que lo que yo haga en clase les sirva para que lo pongan en práctica fuera, aparte de sus intereses, por supuesto, y qué les puede aportar a ellos a su vida personal. Y los factores ambientales, que era el último apartado, pues me parece también muy importante. Aparte de los factores ambientales, la disposición de las instalaciones que tenemos y las actividades de centro. Yo en mi centro, por ejemplo, es muy importante esto, porque somos 3 profesores de educación física, es un centro grande de línea 5-6, en el que tenemos solo un gimnasio bastante pequeño y somos 3 profes a la vez. Entonces, normalmente intentamos dar una sesión dentro del gimnasio y otra sesión fuera, por lo que tengo que programar un contenido interior y un contenido exterior a la vez. Normalmente trabajo 2 unidades didácticas a la vez, una de dentro y otra de fuera. Todas estas cosas son importantes a la hora de elegir los contenidos. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo condición física en el interior, que la llamo la pretemporada, y fuera he empezado baloncesto, a trabajar el deporte de baloncesto. Eh, Otras cosas que tengo que tener en cuenta también son las actividades del centro. Yo ahora mismo estoy bastante concienciado o me gusta mucho en lo que es el aprendizaje-servicio y el año pasado, por ejemplo, teníamos una carrera organizada con la Fundación CRIS contra el cáncer, pues lógicamente si voy a trabajar la unidad de resistencia, la voy a trabajar los meses previos a la carrera para que los alumnos lleguen con garantías a esa carrera. O si voy a hacer una salida de orientación y yo quiero empezar a introducirles en la brújula, en los mapas, lógicamente lo haré antes de la salida de orientación. También el Festival de Navidad o la visita que nosotros hacemos una visita a una residencia de ancianos. Este año quiero hacer una dramatización de poemas con la profe de lengua, pues a lo mejor, claro, lógicamente tengo que trabajar la expresión corporal antes de que sean las Navidades. Entonces, a la hora de programarlo es muy importante también tener claro las actividades que va a haber en el centro. Y por supuesto la climatología en tu ciudad. Aquí no tenemos mucho problema por la lluvia, pero cuando vivía en Asturias tú tienes que tener claro los contenidos que vas a hacer, que puedan hacerse al aire libre y que no, porque allí llueve mucho más o el frío a veces. Por ejemplo, yo suelo poner voleibol. Si hago voleibol lo hago o en el primer trimestre o bastante adelantado en el tercer trimestre, porque con el frío los balones se mojan, pues son cosas que tienes que tener muy claras a la hora de secuenciar los contenidos. Y nada más, creo que esto ha sido un breve resumen de cómo planteo yo los contenidos en educación física y cómo los secuencio y qué instrumentos uso para ello. Cualquier duda que tengáis, estaré encantado de responderlas el día 15 de octubre
Y nada, muy contento de participar en este evento tan chulo. Así que muchas gracias a todos.